Pues bueno, a todos nuestros participantes que son estudiantes de de los 10 colegios que conforman nuestra región y de las principales universidades y de las más importantes de todo el noroeste. Estamos hablando de los colegios de contadores públicos de Mazatlán, de Culiacán, de Mochis o del norte de Sinaloa, de Navojoa, la región del Mayo, de Ciudad Obregón, de Hermosillo, Mexicali, Tijuana, Ensenada y La Paz. Les vuelvo a dar la bienvenida y nuestro siguiente expositor, ¿verdad?, es un empresario, ¿verdad?, es un empresario muy joven. Él es socio y fundador y director de la empresa Soluciones Integrales para el Sector Salud y es el actual presidente de Canacintra en sede Ciudad Obregón, Sonora. Es consejero y ha sido consejero en varios organismos como la Canaco y otras asociaciones civiles en nuestra ciudad. Asimismo, él es uno de los más duros críticos y luchadores crítico del gobierno y luchador y promotor de la transparencia gubernamental. Sin más preámbulos, me gustaría presentar, para que desarrolle el tema, mi testimonio de cómo alcancé el éxito profesional, empresarial. Les presento al licenciado Julio César Pablos Ruiz. Gracias, José. Saludos a todos. ¿Sí me escucho? Sí, todo bien. Deja, nomás pongo mi cronómetro aquí para no pasarme. Iniciamos. Perfecto. Ok. Buenos días a todos y gracias por la invitación, José Ana, y todo el equipo de contadores que consideró mi caso y mi experiencia para poderlo compartir. La verdad que no hay cosa más bonita que compartir lo que sea, más cuando es algo tan importante como el tiempo y las vivencias, ¿no? De algo servirán para alguien. Sin mayores preámbulos, le iniciamos, José Ana. Ahí está. ¿Sí se ve la presentación? Sí, todo bien. Ok, bueno, mi testimonio de cómo alcancé el éxito empresarial de parte de, pues, su servidor Julio César Pablo Ruiz. Ya dio mi introducción José Dan. La verdad, el título me pareció a mí ya de por sí bastante interesante, ¿no? El éxito empresarial, realmente no sé si ya lo alcancé o todavía no. Y me hizo pensar mucho ese título, ¿no? La primera presentación que quiero hacer, sobre todo a los jóvenes que nos están escuchando, es pues definir qué es el éxito, ¿verdad? ¿Qué será el éxito? La felicidad, el amor, servir, tener amigos, compartir, dinero. Se nos vende siempre que el éxito es dinero. Aprender, disfrutar, en fin, trascender. Qué palabra tan bonita y tan importante, ¿verdad? ¿Qué es el éxito, no? Desde el punto de vista económico, creo que el éxito, que en lo particular que yo he alcanzado en el transcurso de mi vida, no tiene que ver con lo económico. Por ahí algún especialista, alguna persona económicamente muy exitosa dijo que todos somos millonarios y logramos cubrir nuestras necesidades básicas y un poquito más que nos permita disfrutar de la vida, ¿no? Y no importa si haces millones y millones o haces miles de pesos, mientras cubras esa necesidad básica tuya y tu familia, más un poquito más, prácticamente no hay diferencia entre tú y cualquier otro millonario, algo que la juventud de hoy en día trae muy metido en la cabeza, ¿no? Por el tema de las redes. Pero bueno, creo que en términos de felicidad, de compartir, de disfrutar, de servir, sí he sido muy exitoso, honestamente. Entonces, bueno, ya dijo José Ángel que era un poquito polémico en algunos temas, pero pasamos a la siguiente, ¿no? ¿Qué sucedió conmigo? ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Qué he hecho en mi vida? Yo tengo 4 negocios en el sector médico. Vendemos al sector salud público. Estos negocios, el primero de ellos inició en 1996. Yo tengo 48 años, hace 25 años de eso. Tendría yo 23 años, más o menos 22, 23 años cuando inicié mi negocio. Y como todos ustedes, en aquella época, entre la prepa y la universidad, pues siempre la pregunta, ¿no? ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿De qué voy a vivir? Le digo yo a mis sobrinos,
no nos encajemos mucho con esas preguntas, porque 2 o 3 años seguramente vamos a perder en el intento de tener la respuesta correcta, y lo más probable, salvo algunas excepciones, lo más probable es que no encontremos la respuesta correcta sino a través del tiempo, ¿no? Yo estudié licenciado en Administración de Empresas en el ITSON del 93 al 98, más o menos me titulé. Sin embargo, quería ser ingeniero en minas. Después quise estudiar arquitectura, luego derecho. Todo se frustró. Necesitaba trabajar, entonces la necesidad de trabajar era premiante por encima de estudiar. Siempre fui un trabajador estudiante. Y al final del día, no sé si fue la frustración o fue la intuición, pero terminé en la carrera de licenciado en Administración de Empresas en el ITSO. Previo a entrar a la universidad, como les comenté, siempre fui trabajador estudiante. Atendía un comercio familiar cuando estaba en la prepa, en el verano. Después de la prepa tuve la oportunidad de estudiar inglés a un pueblito en el estado de Nueva York por 9 meses, 10 meses. Un pueblito chiquito, siempre digo que es el Quiriego del estado de Nueva York, porque no tenía ni McDonald's ni cine. Creo que todavía no tiene, un pueblo muy bonito, ¿no? Pero bueno, pueblo al final del día, ¿no? Entonces fui a estudiar inglés, me regresé, entré a trabajar en Banamex en cobranza de tarjetas de crédito. Estuve haciendo compras en Estados Unidos de ropa y la vendí aquí. En algún tiempo compré en México también. Entonces en los tiempos libres vendía ropa. Y en algún momento trabajé para otro negocio familiar. Y al final del día, pues otra vez me quedé sin empleo, ¿no? Ese negocio familiar cerró. Es un negocio que tiene que ver con el sector médico, y así es como me involucré en esta área donde me he desarrollado toda mi vida, ¿no? Sin embargo, este negocio cierra. Para el momento en el que cierra, yo trabajé más o menos del 94 al 96 en esta empresa, es de un tío mío, y él cierra y emprende otros negocios fuera del sector salud. Y pues yo me quedo con un dilema fuerte, ¿no? Voy a compartir un video. Si se complican las cosas, pues me voy a regresar solo a la presentación, ¿no? Pero creo que todos o muchos de nosotros vieron esta película, El Náufrago, y todos conocimos a Wilson, el famoso Wilson. Y quiero poner, antes de iniciar, quiero poner nada más esta escena, porque esta escena a mí me significó mucho en su momento. ¡Lo siento, Wilson! ¡Eso lo siento! Ya me regreso. Ahí está. ¿Sí me están viendo ya la pantalla de vuelta de la presentación, José? No, está ¿Sí? todavía. Ahí está. Ahí está. La presentación. Que te regresó al video. ¿Al video? Sí, a la presentación donde están los balones. Ah, perfecto, sí, ahí quería regresar. Bueno, okay. Esta escena de la película, quienes no han visto la película, es un repartidor de DHL que se accidenta, su avión cae en el mar, en medio del, no sé si el Pacífico, creo que el Pacífico, y esta persona sobrevive y queda atrapada en una isla, y de repente empieza a llegar la basurita del avión de mensajería, y encuentra ciertas cosas, entre ellas este balón, y después, al quedar solo y estar solo en una isla, empieza a convivir de una manera muy, muy emocional con este balón, como si fuera un amigo,
y a través de 4 o 5 años decide salir de la isla y en el viaje de las LLs pues cae el balón al mar, quiere rescatarlo, no puede y se encuentra en una disyuntiva de voy por el balón y muero o me regreso a la balsa y me salvo. Y se regresa a la balsa y se salva. Y Wilson, que era el nombre del balón, perdón, su amigo imaginario, pues desaparece en el mar, ¿no? Entonces, quise poner como preámbulo esto porque en la edad que ustedes tienen y que yo tuve en su momento, cuando me quedé sin trabajo y tenía que estudiar el Itson, tenía que estudiar una carrera, me encontré una disyuntiva como esta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quedo en mi área de confort y trato de vivir de mis papás y a lo mejor trabajar solamente con un sueldo y dejar la universidad o estudiar en la universidad y dejar de trabajar a pesar de que no teníamos dinero? Y bueno, creo que esta escena implica mucho esas decisiones que tenemos que tomar en la vida donde tienes que hacer un lado a tu área de confort, aunque el área de confort sea algo tan íntimo como un amigo, un mejor amigo, aunque sea ficticio en la película, por supuesto, pero lo tienes que dejar para seguir adelante, ¿no? Y regularmente siempre batallas para dejarlo con esas emociones que nos acompañan toda la vida, ¿no? Inseguridad, miedo, sufrimiento, ¿no? El área de confort a veces está en esas situaciones, esas emociones que no son tan agradables y mucha gente no logra salir de ellas, ¿no? Inclusive muchos jóvenes que están en una encrucijada que van a hacer en su vida, como ustedes, como lo estuve yo, pues pasas por esa etapa, ¿no? Y al final del día, pues bueno, siempre la decisión se tiene que tomar y yo tomé una decisión. Tomé la decisión de intentar abrir un negocio que me permitiera a mí pagar mis estudios de Litson. Entonces, y inicia mi etapa de emprendedor y inicia con un diálogo que yo recuerdo, todavía lo traigo en mi mente, el 96, llego con un comprador de un hospital que atendía yo en el trabajo familiar, el trabajo que había cerrado, la empresa que había cerrado. Entonces voy con ese comprador y le digo, oye, necesito trabajar para pagarme los estudios de Litson, quisiera vender algo. ¿Y qué necesidad tienes? Le digo yo. Entonces él se quedó muy chistoso, como sacado de onda, ¿no? Y me vio entre extrañado y ternura, ¿no? Y me dijo, y algo pasó en su mente que dijo, bueno, volteó a ver así su escritorio, abrió un cajón y sacó 2 cablecitos destrozados, llenos de sangre, sucios. Y me dijo, ¿me puedes conseguir esto? Hasta con asco me los dio. Yo recuerdo que los agarré y me valió que venían sucios, contaminados, los agarré, vámonos. Y busqué qué eran esos cablecitos, dónde los podía comprar y cómo se los podía ofrecer al hospital. Y 25 años después aquí estoy con ustedes, ¿no? Es muy difícil hablar de 25 años, pero así inició mi negocio. Mi negocio no inició con una planeación estratégica y con la visión de esto y lo otro. No. O sea, tenía una necesidad y esa necesidad me hizo dar un paso donde dices, oye, me van a rechazar. O sea, el Wilson, ¿no? El Wilson que trae uno en su vida de, no, quédate aquí mejor, no, qué vergüenza, te van a rechazar, o qué le vas a ofrecer, o qué le vas a pedir si no conoces nada, qué solución vas a dar a un hospital. No, lo haces a un lado y al final del día había una necesidad y das un paso para adelante, ¿no? Y así inició mi negocio, ¿no? Me hice experto en esos cablecitos, están del lado izquierdo. El de arriba es un sensor de saturación de oxígeno muy usado hoy en COVID, pero en forma de un dedal independiente digital. Todo el mundo se monitoreaba la saturación de oxígeno en la sangre en épocas de COVID, sobre todo los que tuvimos en algún momento. Y el cablecito de abajo, pues es un cable que conecta un electrocardiógrafo con un paciente, ¿no? Así inicia mi negocio. Mi negocio durante muchos años fue una especie de refaccionaria para equipo médico. Así como hay refaccionarios para carros que llegas y te encuentras de todo, pues así, pero para equipo médico, ¿no? En el mundo del equipo médico en medicina, pues equipo médico es todo equipo electrónico para uso quirúrgico, diagnóstico, y es un mundo. Los que no conocen de eso, es un mundo. Ventiladores, anestesia, desfibriladores, monitores vitales, mesas quirúrgicas, camas eléctricas, tomografía, resonancia magnética, rayos, es un mundo. La industria médica es una de las industrias más grandes del mundo. Y ni siquiera estoy hablando de medicamentos, que es lo más grande de todo en la industria médica, ¿no? Y bueno, 23 años de negocio. Bueno, 25, lo que pasa es que le hice SASD hasta el 98. 25 años de negocio, 5 empresas en México, una en Estados Unidos y actualmente somos 80 colaboradores. Ese es el resultado
de los cablecitos. Ese es el resultado de dejar ir al Wilson, del miedo, de la incertidumbre, de las debilidades mentales que nos limitan mucho en la vida. Dejé ir al Wilson y agarré la piola y me subí a la balsa y vámonos. Esa balsa me llevó los cablecitos y los cablecitos pues aquí me tienen compartiendo algo con ustedes. Dentro de todo esto, cuando me dice José Adán, oye, comparte qué fue lo que te lleva a tenerte aquí, pues todo empieza por algo, ¿verdad? Ya les dije cuál fue mi primer paso, ¿no? Pero después de 25 años, pues aquí estoy, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y me puse a analizar ante la invitación de José Adán. Me puse a analizar y escogí 6 cosas. Todo mundo tiene una visión de algo, ya sea en lo personal o de objetivos que quiere lograr o de una empresa. Siempre tienes una visión. ¿Sabes qué? Yo, pues cuando crezca y de su tamaño, pues quiero andar con la mujer más, la compañera más guapa de la universidad. Tú tienes una visión y te ves ahí, ¿no? Y bueno, a lo mejor fue un mal ejemplo, va a ser muy difícil, pero bueno, pero tienes una visión y si tienes una visión lo vas a lograr, ¿no? El otro tema es la pasión, ahorita voy a hablar de cada una de ellas. Los otros 2 temas son conocer cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, es bien importante ese punto. El quinto tema, tener buenos hábitos. No es suficiente solamente querer tener fortalezas, tener una visión, emprender tu negocio, sino tienes que tener buenos hábitos para que pues ese negocio prospere con el tiempo. Y al final los valores, pero al final, ahorita van a saber por qué al final los valores. Entonces iniciamos una visión, todo el mundo tiene un sueño, todo tiene un sueño que tiene que ser realista, o sea, es bien interesante como mucha gente dice, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, tengo esta idea y tengo lo otro, pero a veces su sueño, su visión es... yo creo que en un sueño no debe haber límites, pero sí debes de estar consciente cuáles son los pasos que tienes que dar para llegar a ese sueño, ¿no? No es salirte de la realidad, sino dices, ¿sabes qué? Esta es mi realidad, esto es lo que tengo y esto es lo que tengo que hacer. Cuando yo inicié mi negocio, pues no sabía qué iba, ¿verdad? Pero cuando me secó mis cablecitos, ahí ya configuré mi negocio. Ahí dije, ¿sabes qué? Me voy a especializar y voy a hacer un negocio que venda estos cablecitos. Entonces ya me veía yo como una ferretería o como una refaccionaria de hospitales. Ahí, al momento, yo agarré los cablecitos. En ese momento, todo fue muy fácil. Lo único que quería era pagar el Itson y después de eso, convertir esa necesidad en una empresa. Y obviamente no tenía dinero, entonces tienes que buscar la forma de cómo convertir y cómo llegar a esa visión que tienes del futuro. Tienes que verte donde quieres estar, sin duda. La visión tiene una función muy importante, que te estás viendo en un lugar donde quieres estar y por naturaleza vas a empujarte hacia allá y vas a llegar. Si no tienes una visión, pues probablemente no hay necesidad de moverse. Dice ahí abajo, si no tienes una visión clara de ti, tal vez ya llegaste a donde quieres llegar, ¿verdad? O sea, a lo mejor va a ser muy difícil que prosperes o que creces. Siempre tienes que tener una visión ambiciosa, pero una visión realista. Aquí quiero compartir algo que vi hace poco y que me gustó mucho. Entrevistan a finales de los 90, entrevistan a Jeff Bezos. Jeff Bezos es el dueño de Amazon. Amazon era una biblioteca que en medio de los 90, a la llegada del Internet, dice, bueno, subo al Internet la venta de libros y ¡boom! Desde ahí no ha parado hasta ahora, ¿no? Lo que todos ustedes conocen Amazon mejor que nosotros, ¿no? Entonces, todos ustedes como jóvenes, digo. Entonces, pero en aquel entonces, en los 90, donde ya era una empresa importante, era la primera empresa que gracias al Internet creció de manera expansiva, una cosa bien impresionante, ya estaban en muy poquito tiempo, entró a la bolsa de valores y todo eso. Entonces le hacen esta entrevista a Jeff Bezos, voy a hacer muy rapidito. You weren't the CEO of Amazon.com today. What would you like to do or be? Well, so if I could do anything, and it turns out this is a very hard technical problem. Yeah. So I don't actually hold out great hopes, but if I could do anything, I would like to go help explore space. Bueno, ya regresé a la presentación. ¿Alguien me puede confirmar? Ahí estoy de vuelta en la presentación. Los que no hablan inglés o los que no pudieron leer
le están preguntando a Jeff Bezos a final de los 90, ¿qué quieres hacer después de Amazon? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Y entonces él dice, hasta con un poquito de vergüenza, él dice, bueno, me gustaría, y sé que es muy difícil, muy complicado, es una cuestión técnica muy complicada, pero me gustaría ayudar a explorar en el espacio. Y el presentador, entre extrañado, me río, no me río, soy profesional, y le sigue la entrevista, la corté por los tiempos, sigue la entrevista y le dice, bueno, ¿y cómo vas a lograr eso? Y ya, continúa el proyecto. Eso va a haber sido esa entrevista en el 98, el 99. Y pues todos estamos enterados de lo que sucedió hace un mes, si mal no recuerdo. Ahí va Bezos adelante, miren, subiendo a la nave espacial. Starting out with any new project management software, Perdón. Entonces ahí está, o sea, 23 años después, esa visión que tenía Jeff Bezos, que parecía soñadora, o sea, fantasiosa, fuera de la realidad, en su mente, en su concepción y en lo que hizo en la vida, lo logró después de 23 años y ya fue al espacio, y ya exploró el espacio, ¿no? Y de una manera muy interesante, después habrá otras oportunidades de platicar de eso, ¿no? Pero ese es el poder de la visión, ese es el poder de la visión, mis chavos. Es decir, sí era muy fantasiosa, pero el señor ya sabía que iba a ser muy exitoso económicamente con Amazon y que iba a estar invirtiendo en investigación, en desarrollo de tecnología, en crear sus propias naves, y pues, en 2021, vámonos al espacio. O sea, cualquier visión es importante siempre que dé los pasos realistas, ¿no? Y esta es la siguiente noticia que me encontré el otro día en el periódico. Ahora va Bezos por la eternidad. Es decir, este señor se asoció con un laboratorio, Altos Labs de California, y está viendo cómo revertir, detener el envejecimiento celular para que las personas vivan más tiempo. Y la gran pregunta que les hago a todos ustedes, ¿está loco o lo escuchamos? O sea, ¿está loco o es una locura lo que está diciendo o nos preparamos para empezar a vivir más de 100 años en promedio? Muy interesante lo que está haciendo Jeff Bezos, ¿eh? No los billones, no los millones que desgraciadamente les están vendiendo a ustedes todo el tiempo por los celulares, ¿no? Que este es billonario, que este no, eso no importa. Si todos tuvieran la oportunidad de hablar con Jeff Bezos, yo creo que jamás te iba a hablar de sus billones, no le interesa, está cayendo el dinero, pero él está muy metido en este tema de su visión. Ahora, el segundo paso, el que les hablo ahorita, el primer paso de la visión, todos tenemos una visión, el segundo paso es algo bien interesante, que se llama la pasión. Y la pasión, pues, una gran pregunta, ¿no? O sea, ustedes que están en la universidad y que los están preparando para un puesto directivo, y que seguramente por lógica y por estadística no lo van a lograr el puesto directivo, no por ustedes ni por sus capacidades, no, porque simplemente hay muy poquitos puestos directivos. Es decir, las universidades deberían enfocar sus fuerzas hacia las MIPYMES, donde hay muchas y donde ustedes pueden trabajar ahí y lograr que esas MIPYMES crezcan con sus habilidades y sus conocimientos, ¿no? Pero sin desviarme un poco del tema, aquí nos hacemos una pregunta muy importante. O sea, ustedes deben de procurar hacer o prepararse para hacer lo que les gusta hacer. Y a veces me gusta la ingeniería, me gusta la matemática, me gusta la contabilidad, me gusta la poesía, me gusta la filosofía, me gusta el deporte. O sea, tienen que buscar hacer tienen que prepararse para hacer lo que les gusta, o tenemos que cambiar nuestra mentalidad y que nos guste lo que hacemos. No quisiera enredarlos, espero que sea entendible la pregunta. Es decir, tenemos que prepararnos para hacer lo que nos guste y si no logras hacer lo que te gusta, si quieres ser director de Constellation Brands, si hay un solo director y es un talento enorme y se va a jubilar en 20 años, ¿qué ondas? ¿Qué ondas contigo? ¿Te vas a frustrar? O sea, lo que sea que hagas, vas a hacer que te guste. Esto tiene mucho que ver con filosofías japonesas de valorar la vida y todo eso, ¿no? Y la otra pregunta, ¿te están preparando para la realidad o para la fantasía? Es una pregunta muy dura. Porque tienen que ver las universidades con esto. Y estoy hablando con estudiantes universitarios y yo lo viví. Entonces la pregunta es muy dura, ¿no? ¿Te están preparando para ese puesto donde ya hay alguien y que cuando él se vaya muchos años después solamente va a haber uno disponible? O sea, uno de todo este grupo de egresados va a poder ocupar ese puesto porque hay uno nada más. Y va a durar seguramente 20 años porque para que llegue ahí es un gran talento. En esa realidad,
es la que te están preparando, pues suena más como fantasía, ¿verdad? O la realidad es decir, vamos como estudiante, voy a graduarme, voy a buscar una MIPYME sana, donde me puedan escuchar, donde pueda implementar todas mis ideas, mis aprendizajes, mis conocimientos, y hacer que esa MIPYME se convierta en una gran empresa a través del tiempo. Ahí está la pregunta, ¿no? Yo déjenme comentarles que muchas de las cosas que yo hice cuando hice mi negocio no me gustaban, pero las hice. No me gustó ir a pedir si podía resolverle algo al hospital, pero lo hice. No me gustaba salir a otros hospitales a vender, pero lo hice. No me gustaba que me rechazaran alguna propuesta, alguna cotización o alguna plática para convencer a alguien de que me comprara, pero lo hacía. Y me rechazaban y lo volví a hacer, y todos los que tenemos un negocio, José Dan, todos los contadores que están aquí se los van a decir. O sea, es decir, muchas veces hacemos cosas que dices, ¿te gustan o no te gustan? No me gustan, pero las hago. Y una vez que las haces, empiezas a encontrar el sabor o el gusto en otras cuestiones alrededor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese era un mensaje muy importante. ¿Qué pasa en el país en relación a esta pregunta de hacer lo que nos gusta o que nos guste lo que hacemos? Bueno, pues los mexicanos trabajamos 2.225 horas al año. Son 43 horas por semana. Es dentro de las más altas horas que le dedicamos al trabajo en los países de la OCDE. Japón le dedica menos, Alemania le dedica menos, Noruega le dedica menos, Chile le dedica menos, Costa Rica le dedica menos, la OCDE en promedio menos, Estados Unidos menos y los canadienses menos. Le dedicamos demasiadas horas a trabajar. Y curiosamente Japón, que le dedica menos, es una civilización grande, tienen hasta un concepto de las personas que se especializan en trabajar mucho, ¿no? Por la presión del trabajo, ¿no? Karochi. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si vas a trabajar en donde sea que tienes que trabajar, tienes que aprender a que lo que haces te guste, te apasione y lo hagas de la mejor manera posible. Es muy probable que dediquemos mucho tiempo al trabajo y qué feo, ¿verdad? Que trabajes en algo que no te gusta, pero eso depende de ti. No es trabajar pensando en dónde quieres trabajar, sino trabajar y aprender, conocer, entender, impactar y disfrutar lo que sucede alrededor del trabajo, que hay cosas muy bonitas y muy bellas, ¿no? ¿Qué está pasando? Y la otra pregunta, ¿te estás preparando para la fantasía? Hay 685.023 empresas registradas en México, según el INEGI, el 2018. El 86.25% de ellas, bueno, empiezo al revés. Las grandes, 0.68% son grandes, o sea, de esas 685.000. 2.0% son medianas, 11.04% son pequeñas y 86.24% son micros. Y esas micros, muchas de ellas desaparecen en 2 años por falta de capacidad de crecimiento. Entonces, mis chavos, canalícense a las microempresas, no se obsesionen por las empresas grandes, empiecen por su realidad y en las microempresas aprendan a impactar dentro de ellas con sus habilidades y sus conocimientos y háganlas crecer. Si mañana pasó, mañana hay oportunidad de crecer, es válido, es bueno y adelante. Pero es mucho más importante que impacten a las microempresas, ¿no? Abajo terminamos diciendo, es más probable que impacte si hagas crecer una MIPYME que llegar a un puesto directivo en una empresa grande. Y por otro lado, es más satisfactorio e ilustrativo trabajar en una MIPYME que en una empresa grande. ¿Por qué? Porque vas a aprender más, vas a hacer más cosas y vas a poder impactar más, ¿no? Me gustaría conectarles una anécdota de Lipson cuando estuve allá, pero me voy a evitar eso por falta de tiempo. La pasión, ¿con quién dedicamos más tiempo? ¿Por qué la pasión? ¿Por qué el gustarte el trabajo? ¿No? Le dedicamos tiempo a los amigos, la familia, los hijos y miren los compañeros de trabajo. Todo el tiempo que le dedicamos a los compañeros del trabajo, bueno, un poquito menos que a la pareja, ¿no? Culturalmente el trabajo se ve como difícil, desgraciadamente, y todo inicia cultural y religiosamente. Desde la Biblia, ¿cómo inicia la Biblia? Un castigo divino que dice que vas a vivir el sudor de tu frente, cuando en realidad el trabajo es bonito, es satisfactorio, es importante, es necesario y aprendes muchas cosas, ¿no? El canalizar las energías negativas en acciones positivas, el lograr aprender otras filosofías como Ikigai o Wabi Sabi japonesas, donde te dicen aprende a vivir con las imperfecciones y sácale lo mejor que hay.
y todo pasa, el flujo. Hay empresas a lo mejor que no te gustan y poco a poco con el tiempo te van a ir gustando, y si no, se vale también variar, ¿no? Nos vamos al tema de las energías psíquicas, ¿no? Que es un tema muy importante, y hay tantas energías negativas que nos gastan mucho, pero para no meternos mucho en esos temas, me gusta mucho siempre decir, oye, ¿cuál es la energía más importante que hay en el planeta, en el mundo? Hay energía nuclear, térmica, renovables, energía psíquica como tal, que es la emocional, petróleo, etcétera, ¿no? Hay muchas fuentes de energía, pero honestamente la más común y casi la más importante en el mundo es el dinero. Hay dinero, las cosas se mueven; no hay dinero, las cosas no se mueven. Si tienes un negocio y no tienes dinero, el negocio se mueve despacito. Tienes que agarrar el dinero, reinvertir, invertir, y vas creciendo. Y si tienes dinero, pues puedes hasta invertir en otros negocios, ¿no? Acabamos de vivir en COVID, cerraron COVID y se bajó toda la economía, ¿no? Abren los negocios de vuelta, empieza a reactivarse el COVID, empieza a verse el dinero, y otra vez empezamos a movernos como comunidad. Entonces el dinero es muy importante, sí, cierto, pero hay una energía que es mucho más importante, y desde mi punto de vista es la más importante del mundo. ¿Por qué? Porque esa la tienes tú y depende de ti, y te puedes lograr con ella alcanzar muchas cosas, incluyendo obtener dinero, y que se llama la pasión. Y esa es gratis si la tienes. Si no, pues alimenta la pasión y búscala, ¿no? Luego entramos a la siguiente fase, el tema entre fortalezas y debilidades, ¿no? Debemos siempre, cuando vamos a emprender un negocio, saber para qué eres bueno y para qué eres malo. Yo cuando inicié mi negocio me di cuenta, pues traigo muchas ganas, traigo mucha pasión por lo que hago, me gusta cerrar las ventas, y me di cuenta que era bueno para las ventas, a pesar de ser una persona introvertida, y que ya no se me nota porque ya no tengo 23 años, tengo 48 años, y pues ya aprendes a expresarte de muchas formas, ¿no? Pero en esto es una persona muy introvertida, siempre fue una persona muy introvertida, con pocos amigos, y sin embargo me ponía a vender, y me empezó a gustar la venta, y me di cuenta que era bueno para vender, y después vender, y se hizo todo adiós, gracias, mis empresas se desarrollaron, ¿no? Entonces, siempre es importante para qué eres bueno y para qué eres malo. Y para lo que eres bueno, pues siempre trabaja en tu área de confort. Trata siempre de salir de tu área de confort, pero siempre dentro de tu área de fortalezas. Esto lo dice John Maxwell, que es un gran coach empresarial. Y por otro lado, en una lectura en un libro vi esto que me llamó mucho la atención: si trabajas fuertemente en tus debilidades, terminarás con debilidades muy fuertes. Es decir, no te obsesiones con tus debilidades, pero identifica tus fortalezas y empújalas. Gente como Steve Jobs, como Elon Musk, como Jeff Bezos, esos grandes líderes que todo el mundo ven y que ustedes les está llegando a ustedes como los grandes modelos, no son todólogos, y no son buenos para todos, son introvertidos. Por ahí vi un video que me dio mucha risa porque un sociólogo estaba hablando de ellos y decía, no son macho alfa, o sea, no son los líderes que pensamos que van a salir, eran nerds, eran introvertidos, a lo mejor muchos les hicieron bullying en la escuela, y sin embargo son los grandes ejemplos de líderes a nivel mundial. ¿Ellos qué hicieron? Ellos sabían perfectamente que eran altamente creativos, tenían visiones muy claras y eran muy buenos, pues, para emprender proyectos, ¿no? Pero muchos de esas ideas, esos proyectos, y lo digo por libros que he leído, eran incapaces de ejecutarlas. Ni ellos, ni hacer que otras personas ejecutaran. ¿Y qué hicieron? Contrataron a los mejores. Y los mejores contrataron a los mejores. Y entonces empezaron a ejecutar todas estas ideas medio locas como esta del final de los 90. Decir, ¿qué quiere hacer? Estudiar el espacio, ir a explorar el espacio. Qué loco está este vato, ¿no? Pues no, llegó al espacio 23 años después. Él, con su visión, empujando a todos a lograr su visión, con su creatividad, pero todo el mundo, él se rodeó de mucha gente que opacaba sus debilidades. O sea, esa gente complementaba sus debilidades y él se enfocó en lo suyo. Que sabes que la visión, espacio, hacer dinero, Amazon, y vamos al espacio con su cuerpo. Entonces, muy importante conocer tus fortalezas y tus debilidades. Y este es un ejemplo muy rapidito, un poquito chusco si quieren, ¿no? Cuando inicies un proyecto, conócete. Tus fortalezas y tus debilidades, no me equivoqué. Fortalezas, Colorado. Debilidades, Superman. Cuidado. Superman, que es un superhéroe fantasioso, no existe, es un cómics, no existe eso en la realidad. No te la des de muy macizo, no te la des de muy fregón, de que eres muy inteligente, que tú te la sabes todo. Cuidado, porque lo que tú creas que es una fortaleza, muy seguramente es una debilidad. Te vas al otro lado, en Colorado, esa fortaleza, el chocolate colorado, que es champo, feo, torpe, tonto, poderoso, cobarde, débil. Y adivinen que siempre le ganaba a los malos. Entonces,
y cuidado con tus debilidades. Buenos hábitos siempre es importante. ¿Qué es un hábito? Pues el cerebro viene conectado de muchos años para funcionar de la manera que nos asegure la supervivencia, y los hábitos son una herramienta del cerebro para no gastar energías en pensamientos que a lo mejor no son tan importantes para la supervivencia. Es decir, si tú sabes que por un camino hay inseguridad, hay cholos, hay criminales, pues vas a agarrar otro camino y siempre vas a agarrar el otro camino y no vas a razonar, me voy por otro camino. No, ya lo hiciste ese hábito y te vas por otro camino. Entonces los hábitos son importantes y son importantes en la vida. El problema es que muchas veces hacemos hábitos que no son sanos, como los alimenticios, como despertarte tarde, como jugar muchos videojuegos, una terrible pandemia de ustedes como jóvenes, muchos vicios con los juegos, con los temas electrónicos que no dan valor, y después es muy difícil cambiar los hábitos, ¿no? Y lo hablamos por experiencia. Entonces, crea buenos hábitos, alínealo todo lo que te permita alcanzar tu visión. Eso es bien importante ahorita que estás joven. Cuando no estás tan joven como uno, qué difícil es cambiar los mendigos hábitos. Mucho cuidado con eso. Dice por ahí el libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Steve Covey. Las personas altamente efectivas tienen estos hábitos, son proactivos, siempre andan en friega, dan el paso, quiero hacer algo, dan el paso, no sé cómo, da el paso, que te valga, just do it, como dice el eslogan de la Nike de los 90, por cierto, de los 80. Luego empiezan con una meta en mente. El Jeff Bezos, me gustaría explorar el espacio, pero ahorita no puedo, pero me gustaría. Entonces su meta era llegar al espacio y lo logró. Ponen primero lo más importante. Es un tema bien importante también de Frankie Covey con las 4 disciplinas de la ejecución. Empieza con lo crucialmente importante. ¿Realmente qué es lo crucialmente importante de todo lo que tú haces? Identifícalo y empújalo. Las demás cosas las tienes que hacer, pero lo realmente importante, cuando inicié mi negocio, ¿qué era lo importante? Vender, y vender con utilidad. Porque como no era dinero y batallaba mucho para comprar y le vendía a gobierno y me pagaba 6 meses, 7 meses después, entonces lo crucialmente importante era vender y con mucha utilidad. ¿Para qué? Para que pudiera reinvertir ese dinero en mi negocio, ¿no? Entonces, lo crucialmente importante, bien enfocado. Otro hábito, piensan en tratos en los que todos se involucran para ganar. Este es un tema de macromanagement, es decir, no es una decisión. Cuando tienes una empresa, teóricamente nos enseñan, inclusive en la universidad, que el director a todo mundo le da instrucciones y adelante. En mi negocio es al revés. El director solamente gestiona lo que desde abajo, desde los puestos, el personal de mis empresas hace en cada una de sus actividades. Ellos son expertos en sus actividades, mucho más expertos que yo, la de finanzas, la de ventas, la de marketing, la de redes sociales, la de licitaciones. Yo ya no me meto en eso, pero ocupan algo de mí, ahí estoy, lo gestiono y vamos para adelante. Por supuesto, todos ellos trabajando hacia la meta que pusimos en la empresa. Primero entienden y luego hacen entender a los demás. Es un hábito muy importante. La comunicación es el problema más grave que vamos a encontrar en cualquier empresa y tal vez en cualquier sociedad, ¿no? Entonces aprendan a comunicarse de manera clara, concisa, sencilla y directa, ¿no? En Cienciología me enseñaron esta fórmula: afinidad más realidad es igual a una comunicación efectiva. Es decir, si hay afinidad en lo que están hablando y existe una realidad de que las dos personas experimentan esa afinidad, ya sea hablar de béisbol y ambos jugamos béisbol, va a haber una comunicación directa. Entonces hay que aprender a aplicar eso en todas las áreas del negocio. O también otro hábito, los líderes generan sinergias, es decir, usar todas las capacidades, habilidades y emociones de los demás y las de uno mismo, por supuesto, para canalizarlas y empujarlos hacia adelante. Lo que les decía de Jeff Bezos. El Jeff Bezos tenía una visión, pero no podía ejecutar todo, ni podía él contratar a un gran equipo. Se salió de personas que hicieran eso por él. Y lo único que hizo como director o como líder es que todas las energías, las emociones, las habilidades, todos se canalizaran hacia dónde quería llegar. Quería llegar al espacio. Oye, pero me voy, no, que no es posible, no, vete para acá. Que me falta esto, vete para acá. Y lo único que hizo es generar las sinergias de todo ese equipo de trabajo hasta llegar a lograr una meta de una visión que tenía, que era explorar el espacio. Y como dice al final, afilan el hacha todo el tiempo, es decir, sorry por decírselos, pero el día que ustedes se gradúen de la universidad, con toda la pena del mundo, pero ahí empieza en realidad el aprendizaje. Y después vas a tener que regresar a la universidad a otra carrera, vas a tener que regresar a una maestría, vas a tener que regresar a un doctorado. Los trabajos son realmente escuelas y complementan en mucho lo que ustedes aprenden
en las universidades. Así que siempre el desarrollo personal, en lo social, lo espiritual, las finanzas, la economía, etcétera, la educación continua, ¿no? La educación no termina con el título de la universidad, apenas empieza ahí. Y sépanlo desde ahorita, ¿no? Para que no los agarre de sorpresa. Y por último, los valores. Y me gusta ver el tema de los valores así como lo puse, porque en un libro leí esto que me gustó mucho. ¿Qué asegura el crecimiento de una empresa? ¿Qué determina el éxito de una empresa? Y en el libro decía lo siguiente: en los primeros 12 meses, la ejecución. Es decir, me da pena pedirle si necesita algo para venderle. No, pídeselo. Y después, no sé qué hacer con este cablecito, averígualo. Y después, cotízalo. Y después, entrégalo. Y después, dile si ocupa más. Y dale a la ejecución. Los siguientes 2 años, la estrategia. Bueno, ok, tengo que crecer, ya no le puedo vender este hospital. Ahora le voy a vender al hospital de Navajo, al hospital de Hermosillo. Después de algunos años, al de Tijuana. Después empezamos a licitar, participar en licitaciones a nivel nacional. Luego sigue la estrategia. Oye, pues hay que comprar lo más barato que se pueda porque es un mercado que compite por precio, como una especie de commodity. Entonces tenemos que asegurarnos de tener los proveedores más accesibles económicamente para poder procurar el mayor margen de utilidad en el mejor precio de mercado. Así es nuestra empresa, ¿no? Los siguientes 5 años, ¿qué es importante? ¿Qué determina que la empresa brinque de 5 años hacia adelante? La competencia y la organización. ¿Qué tan competitivo eres? ¿Qué tan bien conoces el mercado y la competencia? ¿Y qué tan bien estás organizado como empresa? Y adivinen qué, después de esos 5 años que lograste crecer, después de los 10 años, ¿qué es lo que hace que las empresas progresen? Los valores. Así que mucho cuidado con eso. Los valores sí son importantes, los valores los traes tú en lo personal. Todas las empresas no es más que la suma de todas las habilidades, conocimientos, experiencia, historial, emociones, habilidades, ambiciones de todo el personal que le integra. Por supuesto, los líderes lo influimos más que los demás, pero al final del día una empresa no es más que la combinación de todo eso, incluyendo los valores. ¿Sí? No, se metió alguien, Julio. Continúa, por favor. Bueno, ¿por qué? Ya voy a terminar. ¿Por qué estudiar? Pues porque el conocimiento sí tiene sentido, aunque ustedes creen que no. La escuela empieza cuando termina la universidad. Sorry, ya se los dije. Las cosas cambian rápido. Es más, señores, jóvenes, he estudiado mucho más después de haber salido de la universidad, en otras universidades, en otras carreras, en otros posgrados, en otros diplomados, que lo que estudié toda mi vida escolar. Así que la educación es bien importante posterior a la universidad. Las cosas cambian y cambian rápido, tienes que estar actualizado. Nunca dejes de aprender. Solo los más competentes sobreviven. ¿Y cómo eres competente? Pues con conocimiento de qué es lo que está sucediendo en tu entorno. Y bueno, lo que les dije hace rato, he estudiado más hoy que cuando era estudiante. Con conclusiones, todo parece imposible hasta que lo haces, dice Nelson Mandela. 25 años atrás haber dicho, oye, le voy a estar compartiendo con unos chavos de mi edad mi experiencia en una empresa. No, hombre, todo parece imposible hasta que alguien lo hace. Tengan cuidado de no seguir consejos, de escuchar las historias. Los consejos teóricamente siempre los manejamos para mejorar la vida, pero lo que a mí me funciona a mí porque yo tengo un background, tengo algunas herencias heredadas valga la redundancia, de mis padres, de mis abuelos, el entorno familiar, el entorno social, mis limitaciones, mis debilidades, mis fortalezas, mi idiosincrasia, etcétera, 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 y me funcionan las cosas. Pero si te doy ese consejo que hagas exactamente lo que yo hice, pues a lo mejor no te van a funcionar a ti, ¿no? Pero sí escucha las historias, porque si escuchas las historias puedes llegar a sacarle mayor provecho. Siempre aplica la innovación, es bien importante, ya no va a tener tiempo para eso. La juventud mueve todo hoy en día. Algunas experiencias que les quise compartir en el tema de innovación, ya no voy a poder. Un grupo de jóvenes de Sotomayor, aquí voy a terminar, José, un grupo de jóvenes de su edad hicieron esto en mi negocio este semestre. Eso que ven ustedes ahí, ese tubito que ven ahí, es un respirador. Esto que ven aquí es un respirador y lo vamos a hacer para atender COVID. Jóvenes de su edad, de estudiantes de la ingeniería biomédica, lo desarrollaron como un proyecto aquí en mi negocio. Ahí está, esa cosita simple que ven ustedes ahí va a salvar vidas. Entonces, aprovechen la estancia en las empresas y pues asuman su responsabilidad dentro del tema de la juventud. La juventud puede y puede mucho. Aquí la paro, José.
Muchas gracias, Julio. Muy interesantes todos tus conceptos y la forma como lo has vivido, ¿no? Todas tus vivencias, cómo nos las compartes. Julio, una pregunta. Mientras las personas que están como participantes nos hacen preguntas por el chat, encrucijadas, Julio, ¿te has encontrado encrucijadas en tu vida empresarial en donde hayas tenido que tomar una decisión difícil y que, sobre todo tú que estás en el tema de gobierno, ¿no? Cotizando o vendiendo tus productos, o a veces en el tema de que tienes que importar algún producto de China y demás y te enfrentas a cuestiones aduanales y demás. ¿Te has enfrentado a encrucijadas y cómo has hecho para, como decía en un libro, me recuerdo cuando estaba jovencito que lo leí, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que decía que hay aves que cruzan el pantano y no se manchan las plumas. A ti te ha tocado pasar, supongo, ese tipo de pantanos, te has enfrentado a ese tipo de situaciones encrucijadas. ¿Cómo lo logras saltar? Mira, sí, muy buena pregunta. O sea, definitivamente se habló ahorita de lo bonito y de la experiencia en poco tiempo, ¿verdad? Es muy difícil ser muy explícito en muchas cosas, pero acabas de hacer una pregunta fenomenal. Toda empresa trae problemas desde el momento en que a la empresa le integran personas. Ya la naturaleza humana es conflictos, es problemas, falta de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos los días hay cosas que resolver, todos los días hay cosas que corregir, los sistemas de calidad empujan siempre a la mejora continua, porque siempre hay algo que puedas mejorar, ¿no? Nunca llegas a tu nivel alto de excelencia. Y sobre las aves que cruzan el pantano y no se manchan, pues esta ave la pasó nadando el pantano, ¿no? Quedó súper manchada, así son los negocios. O sea, es batallar, es sufrirle, a veces pierdes, a veces ganas. Siempre que pierdas aprende y siempre que ganas que no se te olvide que puedes llegar a perder, siempre con el cuidado. Cuando me invitaste, si me pasaste el título, José, ese título me impactó y quise darle el mensaje a los jóvenes. Bueno, el éxito empresarial es el éxito que implique, que para ti signifique éxito, y espero que no sea dinero, sino eso que puse yo ahí, ¿no? Para cada uno de nosotros el éxito es lo que para uno significa el éxito, no serán amigos, ser trascendente, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que cuando me invitaste, yo estoy pasando los últimos 2 años por una etapa muy complicada, muy complicada, jamás la había vivido, José, porque nosotros el sistema de salud en México depende mucho del gobierno todavía, desgraciadamente depende mucho del gobierno. Y cuando hablas que depende mucho del gobierno, depende mucho de la corrupción. Y cuando dices cuando sabes que depende mucho de la corrupción, pues depende mucho de una serie de factores que no necesariamente dependen de ti, de tu empresa, tu estrategia, tus cualidades, etcétera. Nosotros desde el 2011 tenemos una política de cero corrupción, a pesar de que le vendemos al gobierno. Cero corrupción. Y no solo eso, atacamos la corrupción públicamente, como tú lo comentaste en la introducción, ¿no? O sea, tenemos que cambiar como país, tenemos que dejar la corrupción a un lado y tenemos que aprender a hacer empresas más éticas en ese sentido, ¿no? Pero es muy difícil porque el mercado de gobierno sigue siendo el mercado más grande en el sector salud. Cuando llega López Obrador, decimos nosotros, va a haber un rompimiento muy fuerte con esas sinergias corruptas que vienen de los últimos sexenios y las cosas van a cambiar. Aunque siga siendo corrupto, va a ser menos corrupto el gobierno. Pero nos topamos con otro tema que no lo habíamos calculado. Sí venían contra la corrupción, pero con un grado de ineficiencia tremendo. Entonces, estos 2 años, o sea, ha sido muy complicado porque primero la ineficiencia del gobierno y segundo el COVID han hecho que estemos pasando por una etapa de casi 2 años en los que no contratan las necesidades en el sector salud. Todo lo que ustedes leen en el periódico, el faltante de medicamento, sí falta medicamento y sí es una responsabilidad administrativa muy fuerte que debe seguir a López Obrador en el futuro. Pero sí hay una ineptitud muy grande que ha causado, por un lado el COVID, pero por otro lado esa ineptitud que ha causado que el gobierno compre lo que tiene que comprar. Sí estamos en esa encrucijada. Nosotros quisimos, no supimos qué hacer, José, y alguien me enseñó, un amigo a nosotros que conocemos muy bien, Javier Estrella, me enseñó una vez algo. Cuando no logramos definir cuál es la decisión que debemos de tomar, una decisión turbia, una decisión incómoda, volteamos a ver los valores.
y aseguramos que lo que sea que vayamos a hacer esté alineado a los valores. Por eso terminé la plática en el tema de qué hace que las empresas existan a través del tiempo, los valores que hay en la empresa. Y nosotros dijimos, bueno, ok, tenemos que recortar personal, no lo vamos a recortar. Vamos a agarrar el patrimonio personal y vamos a meterlo en la empresa y vamos a mantener los sueldos, porque estamos en el tema de COVID. Y luego, ¿sabes qué? Todo el mundo está produciendo productos ilegales para vender COVID. Nosotros, uno de nuestros valores es la legalidad. No vamos a hacer eso y aunque nos esperamos la oportunidad de vender mucho, si no tenemos las autorizaciones necesarias para venderlo, no lo vamos a hacer y no lo hicimos. Y así varias cosas difíciles de este tipo, José, que tienen mucho que ver con el tema de los valores, no con una decisión tradicional, inteligente y fundamentada empresarial, decir recorta gastos, corta este personal, corta eso. No. Aquí en nuestro negocio la empresa, las personas van primero. Y después de eso, hace 2 meses, José, ya empezaron a llegar los contratos en los niveles que teníamos antes de 2 años. Estamos trabajando muy a gusto con esos temas, ¿no? Entonces, pues esa es la decisión que hemos tomado últimamente, una encrucijada muy, muy complicada. Muy bien, muchas gracias, Julio, y pues interesante la respuesta. Pregunta aquí Clarisa Amarillas, dice, ¿cuál es la primera y más grande fortaleza que considera que se encuentra en la pirámide de emprendimiento? Hay una gráfica que la tuve que recortar por los tiempos, pero la dejé ahí en los 7 hábitos, por ahí la vieron ustedes, y los que somos de los 80, José, yo un poquito más atrás que tú todavía, los que somos de los 80, vivimos la campaña aquella de Nike, ¿no? Del Michael Jordan, ¿te acuerdas? Aquella que decía, do it. Hazlo. Sí, entonces, esa es. ¿Quieres emprender? Hazlo. No estoy segura. Hazlo. Oye, que tengo dudas. Hazlo. Que no tengo dinero, no te preocupes. Como decíamos cuando éramos estudiambres, ¿no? Por dinero no te preocupes, no hay. Hazlo. Un paso para adelante. Sí. Bueno, yo estoy más atrás que tú todavía, pero sí me tocó esa campaña. Nada más chavo, creo, pero ahí dejémosla. Bueno, otra pregunta que nos hace Rocío Tapia dice, ¿cómo motivar para que los alumnos se animen a estudiar y trabajar al mismo tiempo sin morir en el intento? Mira, ahí hay un problema muy grave entre la relación de las universidades y las empresas, con cuestiones muy complejas. Por la universidad, esta burocracia y esto que sucede en casi todas las universidades, donde se le da mucha importancia a lo teórico y a lo práctico no tanto, y muchas veces los maestros tienen el conocimiento teórico pero no práctico, entonces los jóvenes nacen con una sola parte del aprendizaje universitario, que es lo teórico. Y tiene que ver con los empresarios, que desgraciadamente todavía estamos muy retrasados en nuestra mentalidad empresarial en muchos sentidos. No abrimos los espacios a los estudiantes para que hagan sus prácticas profesionales. Esta es una empresa donde ponemos a la gente primero y después viene el dinero, primero la gente. Y lo mismo sucede con los practicantes. Los practicantes que puedan venir a esta empresa te van a decir que pues yo soy muy bueno para vender. Ya les dije, no, qué empresa tan fregona. No, hay muchas debilidades en mi empresa. Pero las empresas continúan a través de los años. Y lo que hacemos con los estudiantes, les abrimos las puertas de las empresas, les abrimos las puertas delicadas de la empresa. Ahorita les enseñé un aparatito que desarrollamos y que va a generar una patente para la empresa, y hay jóvenes como ustedes que lo hicieron, y es que lo hicieron y dicen, caray, sí puedo. Oye, ¿cómo que no puedo? Sí puedo hacer eso. Esa fue una patente. En ese proyecto hubo 3 patentes. De 6 proyectos que pusimos sobre la mesa, 3 fueron patentes. 2 de ideas que traíamos nosotros como empresa y una que desarrolló un joven como ustedes y que va a terminar en una patente muy, muy fregona. Entonces, yo creo que las empresas tenemos que abrir los espacios a la juventud y dejar que la juventud aprenda apoyando y no limitarlos a sácale copia o métete para allá o de quédate aquí o no te metas. No, hay que abrir las puertas de nuestras empresas. Y no, también Julio, apoyo tu comentario y a veces las universidades ponen los horarios de una forma más para los maestros que para los alumnos, ¿no? Sí, y desgraciadamente no les dan la oportunidad de que puedan trabajar y tomar las clases al mismo tiempo, ¿no? Ojalá que algún día se alineen, ¿verdad? El tema personal de los maestros con el tema de los horarios y que exista la posibilidad de que puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pues aquí también, si me permites nada más, en el 2014-2015 tuve otra encrucijada de la que decías y encontré muchas respuestas en libros. Me hice un aficionado a lectura de libros, muchos libros. Y entonces empecé a aplicar en mi negocio muchas cosas que había en esos libros, ¿no? Y
y abrí las puertas a los estudiantes de un departamento de vinculación académica en mi empresa, donde hay un líder que se encarga de eso, y han pasado 4 o 5 generaciones de estudiantes en mi empresa de diferentes universidades, y creo que más o menos el 20 o el 25% de los estudiantes están trabajando en mi negocio actualmente. No es un negocio muy grande, tú lo conoces, son 80 chavos, 80 trabajadores en las 4 empresas, es decir, somos entre micro y pequeña, ahí andamos todavía, ¿no? Pero bueno, nos ha rentabilizado. Muchos de ellos son directivos de las empresas hoy en día, ¿no? Tienen 26, 27 años, son muy jóvenes, hay que abrirle las puertas a los jóvenes. Sí, efectivamente. Nos está comentando Carmen María Navarro, una profesora aquí también de la ciudad, de las universidades de la ciudad, dice que existe un programa de becarios que es atractivo para las empresas y alumnos, pero por la reforma del outsourcing se complicó el esquema de contratación. ¿Usted qué opina? Híjole, como presidente de Canacintra fue un tema tremendo, ¿no? El que nos aventamos con el outsourcing. Desgraciadamente el outsourcing en la parte fiscal, hay muchas cosas que las dábamos por hecho en el pasado, que independientemente que eran ilegales o que la famosa elusión y todo este tipo de cuestiones, que en algún punto en el momento del pasado se volvieron pues, prohibidas, se fueron mezclando con otras cosas que no eran tan malas, ¿no? Como el tema del outsourcing. El outsourcing terminó en la simulación de la facturación, pero el outsourcing era mucho más grande que eso y lo estigmatizaron mucho en este gobierno, ¿no? Estamos en contra de las leyes de outsourcing, estamos a favor de que se ejerza el Estado de Derecho y que se castigue a las empresas que están haciendo malas prácticas de facturación o de simulación, pero que no se limite el outsourcing, ¿no? Sí, es un tema delicado. Nosotros en Canacintra queremos, todavía espero poderlo sacar, en enero entrego la presidencia, queremos sacar un plan como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero del sector privado, José Adán, donde podamos algunos empresarios decir, bueno, pues igualemos la beca que da el gobierno a los jóvenes y de nuestra bolsa tener jóvenes aquí en un año trabajando y después impulsarlos a que realmente se queden con nosotros ya como trabajadores con las condiciones económicas de un trabajo, ¿no? Pero algo tenemos que hacer para empujar a los jóvenes como practicantes a abrir las puertas, pero también como trabajadores. Perfecto. Julio, están solicitando si les pudieras recomendar algún libro que te haya impactado de manera positiva. En todas las presentaciones, José, hablo de los libros, ¿cierto? Pero la tuve que recortar aquí. Cualquiera de John Maxwell, si quieren aprender de liderazgo. Hay un libro muy interesante que se llama Las señales del cuerpo. Ese libro habla mucho de la neurociencia y cómo nosotros expresamos muchas veces de manera no verbal muchas cosas. Tengo muchos libros de desarrollo espiritual con algunos conceptos, algunas filosofías japonesas, como las que mencioné ahí, o budistas. En la práctica empresarial hoy en día no lo sabemos porque nosotros venimos de una cultura religiosa, cristiana, pero muchos libros y muchos autores empresariales hoy en día se basan en los conceptos budistas del mindfulness, del presente, del aquí y el ahora. Deja pasar las cosas, que las cosas fluyan. Siempre tu mente va a hacer más grande una noticia negativa. No le des tanta importancia, enfócate en estar aquí, enfócate en aprovechar las oportunidades. En fin, muchos libros espirituales. Yo les recomendaría un libro fregón que a mí hace poco lo escribieron y ha sido un éxito rotundo, que es Sapiens. Viene mucho de la historia de la humanidad ahí. Es Sapiens, algunos les dicen de animales a dioses, o Sapiens es el nombre, así se llama el completo. Les recomiendo ese libro y cualquiera de John Maxwell. Yo pondría a John Maxwell por encima de muchos. Perfecto, Julio, pues te agradecemos de veras el tiempo, el espacio, los comentarios, todas estas ideas que nos transmites. Y pues solamente me resta pues entregarte de manera virtual. No sé si puedas dejar de compartir tu pantalla para que puedan poner de manera virtual, te digo, entregarte un reconocimiento
que dice así, ¿no? El Instituto Mexicano de Contadores Públicos Sonorense otorga el presente reconocimiento al licenciado Julio César Pablo Ruiz por su destacada participación como conferencista con el tema Mi testimonio de cómo alcancé el éxito empresarial. Lo firma el contador público Hugo López Leal, que es el presidente del Instituto del Noroeste, y Manuel Antonio Reyes Leal, presidente del colegio de aquí de Ciudad Obregón. Está fechado ahora septiembre de 2021 y pues, Julio, luego te hacemos llegar este reconocimiento ya de forma física aquí en tu oficina. Te agradecemos, muchas gracias y pues al público solamente decirle que vamos a iniciar con la otra conferencia en este momento, para que no se desconecten para dar inicio. Julio, muchas gracias y que tengas una excelente semana. Gracias, hasta luego. Just do it, acuérdense, jóvenes.